Hola, bienvenidos nuevamente a Signos Vitales, un espacio para hablar de salud, prevención y hoy hablaremos de la salud de nuestros pies. Muchas veces hemos presentado molestias y hoy aprenderemos a identificar qué son los hongos. Nos acompaña una dermatóloga del municipio de Andes que nos explicará específicamente qué son los hongos. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hablemos entonces cómo podemos identificar este tipo de enfermedades en los pies. ¿Qué son los hongos específicamente? Bueno, los hongos son infecciones causadas por un microorganismo, que es específicamente un hongo, que pueden dar en cualquier parte del cuerpo, pero son particularmente problemáticas en la parte de los pies, tanto en la planta, entre los deditos y en las uñas. Son infecciones, es una cosa que adquirimos de forma externa y hay muchas formas pues como de adquirirlas, pero sí, básicamente son infecciones. Bueno, ¿cómo nosotros podemos empezar a identificar esas infecciones más comunes en los pies? Bueno, entonces básicamente podemos observar como inflamación o descamación entre los deditos, podemos ver alteraciones también en la zona de la planta, la rasquiña o el prurito es un síntoma muy importante que nos puede hablar de inflamación y las alteraciones ya de las uñas como cambios en la coloración y en el grosor. Y cuando empiecen a consultar sobre estos temas, ¿qué identifican ustedes dentro de la dermatología? ¿Que la consultan ya cuando está avanzado o la gente tiene la conciencia de consultar cuando apenas está notando estos síntomas que usted me menciona? Generalmente las personas buscan primero hacer como los remedios caseros, se aplican muchas cosas diferentes, se aplican remedios pues como vinagre, incluso se aplican formol, limón, cosas pues como de la cocina, pues como ajo, también he visto, o jengibre, como para tratar de amortiguar o de paliar estos síntomas o estas molestias. Y muchas veces consultan cuando ya el problema está avanzado, cuando tienen unas uñas muy gruesas, que ya de pronto con mucha inflamación entre los deditos o ven que definitivamente no pueden resolver el problema desde la casa. Ahora que estamos hablando de estas cositas caseras que usamos desde la casa, ¿cuál sería esa recomendación entonces? Yo veo que usted pone esto como que no son cosas como que adecuadas para utilizar. Sí, o sea, lo de la cocina, siempre les digo, se debe dedicar en la cocina, o sea, todo lo que son remedios pues como caseros. Y ya pues hay muchos medicamentos que son de venta libre, como el clotrimazol, la terbinafina o el bifonazol que la gente utiliza, que digamos que no está mal y que la gran mayoría de las infecciones resuelven con esos medicamentos. Entonces los pacientes ya vuelven o vienen a la consulta, mejor dicho, cuando ya ven que no logran resolver ese problema por sí solos. Desde el comienzo, cuando empezamos a identificar estos síntomas en los pies, ¿cuáles considera usted que son como esos medios que permiten la proliferación precisamente de los hongos? Pues muchas veces decimos, es que no es culpa como del aseo o es culpa de la desatención del cuerpo. Realmente es muy difícil identificar como el origen de la infección. En algunas personas es un poquito más fácil porque son usuarios de piscina o porque estuvieron en un paseo, porque digamos es fácil como identificar el origen de la infección. En otras personas no es como tan fácil. Yo pienso que está más involucrado un tema de inmunosupresión o que están un poquito bajas las defensas que los hacen más vulnerables a las infecciones, como por ejemplo las personas que viven con diabetes, es un ejemplo muy común. Ellos tienen unas defensas un poquito más bajas que los hacen un poquito más vulnerables a estas infecciones. Realmente es muy difícil identificar el origen de la infección. Pienso yo que tiene que ver con la inmunidad de la persona y también hay unos factores que también pueden ayudar a proliferar el hongo, como por ejemplo la humedad persistente, la falta de higiene, eso también puede ayudar. Y ahí, ¿cuál podría ser entonces esa recomendación? De pronto, a veces decimos, es que vamos y nos arreglamos las uñas y después de eso me empezó a salir un honguito, o en la casa, entre familia, pues si viven, por ejemplo, muchas personas en un hogar, compartir el corta uñas, la linita, o no sé, incluso de pronto el mito del esmalte. Sí, en el esmalte es muy difícil que crezca pues un hongo, pero en los otros instrumentos, digamos, es más fácil que se pueda quedar el honguito ahí viviendo pues por algunos días o semanas. Entonces la recomendación siempre es que las cosas para el arreglo de las uñas sean de uso individual, que cada persona de la familia tenga sus propias herramientas, incluso las limas, que son productos que son rugosos, se pueden asentar ahí como microorganismos. Tratar de que si las cosas son de uno, también uno mismo realizar la higiene a esos elementos. Entonces es como eso, como tener cada uno su kit, pues como de higiene de las uñas, tratar de no compartirlo,
digamos que con las uñas de las manos no hay como tanto lío, uno generalmente está con la amiga y venga, le presto la lima, que la cosa, no hay como tanto problema en ese sentido, pero particularmente con los pies tenemos que ser más cuidadosos. Además, porque en las manos, pues uno constantemente se está lavando, secando, entonces permanecen las manos, por decir así, más secas. Sí, permanecen las manos más libres y generalmente los hongos que hay en las uñas de las manos están más relacionados con otro tema pues de humedad persistente. En cambio en los pies sí puede haber un efecto directo de la infección y es más fácil pues contagiarse en ese sentido. La recomendación aquí para, como usted mencionaba, tener como esos utensilios de arreglo de uñas muy aseadito, ¿cómo se puede, por ejemplo, mantener limpiecito? No, pues, en la casa pues digamos que no hay como tanto problema, se puede hacer pues como en un recipiente con alcohol y se puede pues, echar el alcohol antes de hacer el arreglo y después de hacer el arreglo y ya luego tenerlos pues sequitos en un lugar seco donde tampoco haya mucha humedad que ayude pues como que a proliferar algún microorganismo en estos elementos. Es difícil. La gente piensa que es como muy fácil contagiarse por elementos, realmente no es tan fácil porque ese metal de alguna manera inhibe el crecimiento del hongo. Entonces, digamos, no es tan fácil. Digamos que por precaución se puede hacer el tema de la limpieza con un poquito de alcohol o sumergirlos en alcohol antes y después del arreglo, sobre todo si son situaciones difíciles o, por ejemplo, si tenemos una uña enferma y otras uñas que no están enfermas, tratar de que el de la uña enferma sea unos utensilios y las otras uñas que están sanas, no tocarlos con los utensilios que tocamos la uña enferma. Es decir, es contagioso. Sí, es contagioso. Más que contagioso entre otras personas, es contagioso para uno mismo, porque generalmente afecta a una uñita del dedo gordo del pie, pasa a la otra uñita del dedo gordo y así se van regando las uñas más pequeñas. Cuando nos secamos los pies para quitar la humedad, es recomendable también que la toalla no sea compartida, porque igual hay personas que ya pueden empezar como a presentar síntomas de hongos y prestan la toalla y es probable que de esa manera... Pues en el mundo de las probabilidades eso puede llegar a ocurrir. Eso es poco común, pues que como que se contagien así entre miembros de la familia, no que la toalla para los pies tenga que ser una y la toalla para los genitales tenga que ser otra y la toalla para la cara tenga que ser otra. Generalmente pues no es tan necesario pues con el secado normalito pues como de la toalla y ya hay personas que tienen pues como algunas condiciones en donde los deditos son muy junticos o son montaditos uno encima de otro, entonces ahí se recomienda más que pasar la toalla, ya es pasar un secador de pelo como para tener esas zonas bien sequitas específicamente y ya luego pues como aplicarle productos si es según sea la recomendación de cada paciente. ¿Cuál considera usted que puede ser la recomendación también de usar el talco o por ejemplo los quesos resecos que se podría utilizar? Bueno, entonces realmente yo pienso que es lo que mejor le funcione a cada persona, ¿sí? Entonces hay personas con piel demasiado seca que les toca casi obligatoriamente estar con lubricación de la planta y la región del dorso de los pies todo el tiempo, de día y de noche. Hay personas que sudan mucho, entonces digamos que les hace falta un poquito de talco. Hay algunos talcos que traen ácido bórico que nos ayudan a controlar el crecimiento de los hongos de los pies. Entonces, cada persona debe buscar tal vez lo que mejor le funcione. Entonces, mucha lubricación en el día y en la noche, o talco en el día, o dejar simplemente los pies sin nada aplicado durante el día. Y en la noche la recomendación general para casi todo el mundo es lubricación de los pies en la noche, sobre todo en la zona del talón, que es como la que más se reseca. Y en el día pues es una elección muy variable, ya hay algunos productos que nos ayudan a controlar el sudor, que son en spray, que son líquidos, que no resecan tanto los pies como sí lo pueden hacer los talcos. Entonces es como lo que le funcione a cada persona, siempre procurando que la zona del pie permanezca sequita, sobre todo la zona interdigital, aquellas personas que especialmente que trabajan en sitios muy húmedos, bajo condiciones de calor o con el calzado muy cerrado, que si esa zonita permanezca muy seca. Exacto. Usted ahora que menciona sobre el uso constante de los zapatos, hay personas que dicen, ay, es que hay que dejar respirar los pies también, ¿cierto? Bueno, eso puede ser por comodidad, pero por lo que usted nos dice es más como por que el pie esté seco, esté ventilado. Sí, claro, o sea, siempre, tratamos de que el calzado ojalá tenga pues como alguna clase de ventilación, que no permanezca el pie demasiado ocluido. Obviamente hay algunos trabajos, algunos oficios que no permiten, sobre todo personas que trabajan en industrias con calzado pues de cuero, con puntera, pues obviamente son personas que hay que cuidarse pues como mucho, como el tema de la anatomía del pie. Entonces, digamos, para esas personas se recomienda, por ejemplo, si son muy susceptibles como a tener inflamación, infección interdigital, ahí sí pues como secarse muy bien los pies, secarse con el secador, aplicarse pues como los talquitos medicados y ya ponerse pues como las medias y ya el calzado y en la noche retirar todo eso
o jalar, limpiar el pie, como de todos esos talcos que también pueden volverse pues como no caldo de cultivo, sino que se macera todo eso ahí, limpiar pues como los pies y ya aplicar lubricación, sobre todo en la parte de la planta, que es como la zona que más se reseca. Bien, hemos hablado mucho del tema de los hongos, pero ¿qué otras enfermedades se podrían crear en la planta de los pies o dentro de las uñas, aparte pues como de los hongos? Bueno, entonces los hongos es como lo más común y por lo que más busca ayuda a la gente. Sin embargo, no todo lo que da en las uñas y no todo lo que da en la piel de los pies corresponden a hongos. Es, digamos, es también común las enfermedades inflamatorias, hay algunas enfermedades inflamatorias como la isidrosis, donde se inflama como las glandulitas del sudor, dan como unas bombitas de agua o vesículas en los laterales de los pies, en los laterales de los deditos, que la gente confunde con hongo y de alguna manera digamos que se paren los síntomas con los medicamentos para los hongos, pero no son hongos y requieren otra clase de tratamiento. Hay algunas enfermedades de las uñas que parecen hongos, donde la uña se ve muy gruesa o amarilla o de pronto se cae, que son enfermedades inflamatorias que pueden corresponder a líquen o pueden corresponder a psoriasis, y es por eso importante como la consulta con el especialista para lograr identificar si es un hongo o es una cuestión diferente. ¿Y cuáles son los síntomas de este dolor o también pica o cómo es? O puede ser también hacer todo. Son similares, son síntomas similares, digamos que la gente, incluso para los médicos generales es difícil diferenciar lo que son enfermedades inflamatorias de lo que son enfermedades infecciosas causadas por hongos. Entonces, para la gente del común es aún más difícil y como te digo, generalmente la gente busca ayuda cuando ya se ha hecho como remedios caseros o medicamentos de venta libre y no les ha funcionado. ¿Cómo se puede diferenciar? Pues realmente no es fácil, incluso para uno, pues en muchas ocasiones toca acudir a recursos como biopsia de uña o obviamente pues el cultivo para identificar el microorganismo o biopsia de la piel como para identificar si es una psoriasis o es un líquen o es una deshidrosis. Entonces para uno también es como difícil, para el paciente más. Entonces básicamente es como consultar cuando ya, digamos, no ha funcionado como lo de los medicamentos de venta libre. Aquí la recomendación entonces es, tan pronto empiecen a identificar algunas cositas o anomalías en los pies, estar muy pendientes para consultar. Una recomendación entonces, ¿cómo debemos nosotros mirar en nuestros pies, palpar para empezar a identificar cositas o lo que usted mencionaba ahora, el color entre los deditos? No, básicamente es como dentro de la observación que realizamos del cuerpo en el día a día, pues simplemente estar como atento como a los cambios en las uñas, estar atento pues como al tema de la descamación entre los deditos y las zonas descamativas de los pies. Tampoco pues como que cualquier cosita que me vi correr a consultar, porque es difícil. A veces, no, es que esto me salió hace 3 días y uno como queda pensando, pues, 3 días es muy poco tiempo como para uno ver realmente cómo va a evolucionar una condición. Entonces, más bien estar pendiente de los cambios y en el tiempo cómo se va comportando esos cambios, pues como en las uñas y en la piel. No consultar inmediato, sino como esperar un poquito a ver cómo va evolucionando. Ya, claro, que si hay algún síntoma, como un dolor agudo o un dolor intenso, sí hay que consultar de inmediato. ¿Cuáles son las personas que más consultan? ¿En qué edades se podría presentar más el tema de los hongos, por ejemplo? Es más común en las personas adultas, sobre todo las personas adultas mayores. Como les decía ahorita, que personas que viven con diabetes son personas que tienen las defensas un poquito más bajas, los hacen más vulnerables a los hongos y a otras infecciones. Y como ellos tienen otras enfermedades, como enfermedades cardíacas o enfermedades renales, entonces ellos se enfocan en el tratamiento o en el control de esas patologías y dejan de lado el tema de las uñas. Entonces cuando consultan generalmente tienen cuadros pues como más severos, más graves, donde las uñas están más gruesas, con un crecimiento exagerado. De pronto por el mismo dolor no se les cortan las uñitas a esas personas. Entonces son como la población que es más delicada, más vulnerable a las infecciones, pero realmente hongos en las uñas vemos a partir pues como de la adultez. En los niños no es tan común, a partir de la adultez. Lo que pasa es que los adultos, como son pues los adultos sanos, inmunocompetentes, con cualquier remedio casero, pues con medicamentos de venta libre se pueden mejorar, entonces no es tan común que los veamos en consulta. Y en hombres o mujeres, porque las mujeres somos muy vanidosas. Entonces, podría existir más el riesgo en el momento de ir a hacernos, por ejemplo, un pedicure. Mucho. No, yo pienso que es como más o menos lo mismo. Tal vez las mujeres son más susceptibles por el tema de que todo el tiempo se están pues como manipulando la zona de las uñas y porque las mujeres somos más atentas a los cambios. Un hombre pues a duras penas pues como que se seca y se pone el talco y las medias y ya, no le presta tanta atención a esos cambios
y probablemente cuando consultan ya es porque tengan toda la uña afectada o varias uñas de los pies afectadas. Entonces, más que le dan más las mujeres que los hombres, yo pienso que las mujeres somos más atentas con ese tema del autocuidado y del aspecto de las uñas y bueno, de pronto un poquito más de susceptibilidad por el tema del arreglo de las uñas. ¿Y a qué tipos de hongos podríamos identificar? Bueno, entonces hay varios tipos de hongos que pueden afectarnos las uñas de los pies. Están los hongos que normalmente conviven con nosotros, que hacen parte de la microbiota, lo que antiguamente se conocía pues como la flora de la piel. Ya sabemos pues que nos referimos es a la microbiota. Por ejemplo, las cándidas son como las más comunes. Eso afectan sobre todo a personas que son inmunocomprometidas o con las defensas bajas. Vemos unos cambios con las uñas un poquito como más amarillas, no tan gruesas, digamos no tan feas, pero sí amarillitas. Pueden estar asociados a dolor o uñas blancas, por ejemplo, también las podemos ver con las cándidas. También están los hongos que son los dermatofitos, que son los propiamente los que causan las tiñas, que vemos uñas pues como con mucha diversidad, pueden verse un poco más gruesas, un poquito más feas, son infecciones más crónicas, más difíciles de manejar. Bueno, en realidad todas son difíciles y también están las infecciones por mohos ambientales, que esas sí son las más complicadas de manejar, porque como el hongo está en el ambiente, entonces digamos, no es fácil adquirirlo, pero las personas con inmunosupresión pueden llegar a tener estas infecciones y sí es muy difícil erradicarlo porque no hay como buenos medicamentos para este tipo de buenos medicamentos, no, estos microorganismos es difícil que le peguen estos medicamentos o le funcionen estos medicamentos, entonces hay que tener como unas medidas, obviamente como te contaba ahorita el tema de la humedad, bajar esa carga de humedad para evitar que crezca pues como la cándida, para los dermatofitos que son hongos propiamente de contagio entre seres humanos, por ejemplo en zonas húmedas, en piscinas, en turcos, siempre utilizar las chanclitas. Si estamos en una familia, digamos, en donde varios miembros de la familia utilizan la ducha, también cada uno tener como sus chanclitas, pero las chanclas dentro de la ducha y por fuera de la ducha, porque lo que uno ve es que dejan como las chanclas por dentro de la ducha y salen y afuera está el piso o el tapete y bueno, y todos tocan esa zona, entonces también puede haber contagio en esa zona, entonces también como utilizar chanclas durante todo el tiempo que estemos como en contacto donde otras personas pudieron haber tenido contacto. Y en cuanto a los hongos ambientales, podemos tener también la precaución con el tema del calzado. A veces llegamos a la casa, el calzado viene un poco húmedo, pues obviamente por el sudor, los metemos en un cajón donde está oscuro, con la humedad, eso es un ambiente propicio para que crezcan los hongos ambientales, tratar de que el calzado apenas lleguemos se quede por fuera por varias horas, e incluso se puede recomendar como dejarlo al sol para que se evapore esa humedad y ese calorcito, digamos, un poquito más intenso, no es tan fácil que crezca el hongo. Y también algunas soluciones de hipoclorito, o sea, un poquito de límpido con agua, atomizarlo por dentro del zapato si vemos que está con mucha humedad. Y en personas que ya tengan infecciones por hongos, hacer pues como esa higiene del calzado por dentro, siempre que lo utilicemos para controlar esos microorganismos. ¿Cuáles son esos mitos que se pueden presentar alrededor de este tema? Por ejemplo, no prestar unas medias o como decíamos ahora, no prestar unas chanclas. Pues sí, la recomendación es evitar pues como estar prestando esos elementos, compartiendo estos elementos, pero pues habrán casos en donde no es tan problemático, por ejemplo, niños que son hermanitos, pues no hay tanto lío, los niños es más difícil que tengan infecciones, entonces y obviamente la mamá le va a heredar los zapatos del más grande al más chiquito, pues digamos que no hay tanto problema en ese sentido, es más como en las personas adultas, pero tampoco es común, generalmente no es común que se compartan ese tipo de elementos, sí es más común que se compartan herramientas pues como para el cuidado de las uñas, ahí sí tenemos que evitarlo. Usted ahora mencionaba que es difícil incluso la recuperación de un hongo. Entre un hongo sencillo, por decirlo de cierta manera, de esos que se dan, por ejemplo, con una ida a piscina o por un arreglo de uñas sencillo, pues que se genere como un honguito, a esos problemas ya más avanzados. ¿Cuál sería esa diferencia entonces en tiempo? ¿En cuánto tiempo podría tratarse un hongo sencillo y cuánto tiempo podría, de los casos que usted ha recibido, cuánto tiempo incluso podría demorar un tratamiento de un hongo ya más severo? Ese tema de la duración del tratamiento es muy interesante porque las personas esperan aliviarse en cuestión de que se les acaba el tubito de unesia, o sea, no sé, en un mes, por decir algo. Entonces el tratamiento en general para todos es largo, para las uñas de los pies. Tenemos que tener en cuenta que para que una uña del dedo gordo del pie crezca de raíz a punta puede tardar hasta 12 meses. Y en muchas ocasiones tenemos que administrar el tratamiento hasta que la uña se vea
sana de raíz a punta. Entonces, un tratamiento de una uña del dedo gordo del pie puede tardar un año. Incluso en las personas ancianas, ese crecimiento está mucho más lento. Entonces, un tratamiento para esas uñas puede ser mucho más demorado, incluso 1 año y medio o hasta 2 años, hasta que la uña se vea sana de raíz a punta. A veces definitivamente no es posible lograr la curación, o sea, hay pacientes que definitivamente no se van a poder aliviar y lo que buscamos con estas personas es mantener como una buena higiene, la uña lo más delgadita posible. En general se recomienda que la uña esté lo más delgadita posible para que le puedan penetrar los activos antimicóticos que estemos utilizando, uña delgadita, uña acortada. En aquellas personas que se les entierran las uñas también evitar como recortar en forma muy curva, porque eso los hace propensos pues como a que se les entierren más. Entonces una uña delgadita y cortica es la mejor recomendación para recibir un tratamiento, y el tratamiento generalmente por lo menos 6 meses. Cuando hablamos de medicamentos para tomar pueden ser 3 meses, pero podemos repetir ciclos dependiendo de la evolución del paciente. Y hay tratamientos para tomar que incluso pueden tardar hasta un año, que generalmente la gente no los tolera, no le gusta tomar medicamento por tanto tiempo y es entendible. Y para eso los medicamentos tópicos son de mucha ayuda, pero sí una uña delgadita, pues y cortica es la mejor recomendación, pero bien delgadita. No dejar que se crezcan unas cosas horribles, pues súper gruesas, que eso debe dificultar mucho el tratamiento y en algunos casos tenemos que arrancar las uñas. Ojo, arrancar las uñas o hacer unisectomía no es recomendación universal y no cura la infección por los hongos. Lo que hacemos es quitar como toda esa carga bacteriana de toda esa uña infestada para empezar a tratamiento de los hongos y que podamos pues aliviar esa infección. Pero arrancar la uña a pues todas esas uñas que se vean infectadas por hongos, eso no soluciona el problema, incluso lo puede empeorar, porque cuando hacemos onisectomía o quitamos la uña no puede volver a nacer lisita y curvita como nacía antes, sino que pueden nacer como con algunas rugosidades o algunas grietas, y por esas zonas se pueden crecer todo el hongo. Entonces, una cosa muy común es, me quité esa uña para quitarme el hongo, pero realmente la uña volviera a ser fea. ¿Por qué? Porque la uña puede nacer fea con la unisectomía, y aparte de eso no cubre la infección por los hongos. Se sigue reproduciendo. Sí, ahí queda vivito pues como el microorganismo, y cuando vuelve a crecer la uña, vuelve a crecer pues como con la infección. Entonces, si vamos a quitar uñas para tratar infecciones por hongos, tiene que ser acompañado pues del dermatólogo, ojalá no como que sea una decisión solamente del médico general, y siempre acompañado también de medicamento antimicótico, ya sea untadito o tomado. Listo. ¿Qué se piensa también de esas gotas que podemos encontrar en salones de belleza o en farmacias? ¿Cuál es esa recomendación? ¿Es posible usarlos también sin consulta a un dermatólogo? Sí, eso hace parte, digamos, de los productos o medicamentos de venta libre. Esas goticas para el tratamiento de los hongos de las uñas generalmente son medicamentos o productos que nos hacen como adelgazar la uña. Entonces la gente se aplica eso de pronto sin mucha cautela, sin mucho cuidado, y llegan es más bien como quemados en la parte de alrededor de las uñas por aplicarse esos productos para adelgazar la uña. Eso lo podemos lograr con ayuda de esos productos, y también pues obviamente, como te decía ahorita, con el limado de la uña por encima para tener la uña delgadita. Y eso puede ayudar a combatir, digamos, infecciones un poquito más sencillas o de corto tiempo de evolución. Y realmente es que muchas personas se alivian de esa manera, por eso es que tal vez no las vemos tan incipientes, sino que vemos casitos más avanzados de infecciones. Entonces, ¿es recomendable utilizarlo? Sí, pudiera ser recomendable, y para muchas personas puede funcionar. La idea es que tener en cuenta que el medicamento o el tratamiento que estemos administrando lo demos hasta que la uña se vea sana de raíz a punta. Usar un tratamiento, sea pues como un medicamento de venta libre o hasta un remedio casero, por algunos días o semanas no va a solucionar una infección en la mayoría de los casos, porque el tratamiento es prolongado, independientemente de lo que utilicemos. Dentro de las molestias que podemos encontrar también en los pies, puede ser como esa callosidad que es muy fuerte. Para eso, ¿qué se recomienda? ¿Cómo se podría retirar también desde casa? Bueno, en tema de los callos es un tema complejo, porque generalmente el callo nos habla de que hay una alteración en la biomecánica, en el apoyo del pie. Entonces, si hay una zona donde hay más apoyo, es una zona donde se va a formar el callo. Generalmente estos pacientes son un poquito más complejos, porque ellos se cortan el callo, ellos se aplican callicidas, medicamentos, pues productos que ayudan a retirar esas células muertas. Se hacen como muchas cosas en casa, pero la causa del problema, que es un problema del apoyo, no es tratado. Son pacientes que yo, aparte de hacerles el tratamiento como tal para los callos, se mandan a fisioterapia, o personas que son expertas pues como en plantillas, como para corregir un poco el problema del apoyo, porque si no corregimos lo que causa el callo,
que es un engrosamiento de la piel donde hay un apoyo mayor, entonces el callo se va a volver a formar independientemente de lo que yo haga. Por ejemplo, hay algunos callitos que salen en el dorso de los deditos de los pies porque los deditos son así como encogidos. Eso ya es realmente un tema de ortopedia. Y hay pacientes que no son viables pues como a tema quirúrgico, entonces básicamente es como seguirles desbastando el callito y utilizar pues como calzado que sea apropiado para que no se siga formando ese engrosamiento de la piel. Bueno, también creo que sería bueno hacer como una diferencia y que usted también haga como la recomendación. Los callos o las verrugas se pueden ver de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las que se pueden, por ejemplo, surgir en algunas partes del cuerpo, como en las manos, no se tratan iguales, como por ejemplo los hongos, que hay personas que dicen, bueno, entonces voy a utilizar este mismo producto que me sirvió para los hongos, utilizarlo también en callos, y no es así, son muy distintos. Bueno, lo que pasa es que algunos tratamientos para los hongos ayudan digamos, a rebajar como el grosor de la uña, que son productos queratolíticos, o sea, degradan como las uniones de la queratina de la piel y pueden llegar a funcionar en las uñas y viceversa, ¿cierto? Entonces, digamos, pudiera funcionar. Lo que pasa es que es muy difícil incluso para uno diferenciar un callo de una verruga. Entonces, las verrugas son infecciones causadas por virus y los callos son engrosamientos de la piel por un apoyo irregular. Entonces, es difícil como diferenciar una cosa de la otra, pero sí, si una persona lleva luchando pues como con una zona de un callito o que tiene un callito, por ejemplo, acá en el centro del pie, pues ahí como, ¿por qué? Porque va a tener un engrosamiento de la piel aquí, si aquí no es una zona de apoyo o en un ladito de un dedito gordo, ¿cierto? No es como una zona común para tener callos, entonces ahí tenemos que pensar diferente y pensar que son verrugas, que son infecciones ya causadas por un virus, y puede que el producto para bajar el hongo, que ayuda a degradar las células de la piel, ayude como a desbastar esa zona, incluso puede mejorar un poquito los síntomas, pues le ayude a mejorar los síntomas, pero no le vaya a hacer una cura definitiva de la infección. Entonces no es fácil como diferenciarlo, por eso siempre hay que acudir con el médico. Bueno, retomemos entonces un poco sobre estas recomendaciones que debemos tener en cuenta. Usted ahora nos hablaba, por ejemplo, del uso del talco, pero ¿qué sucede también, por ejemplo, con el uso de spray? No, el uso de spray, pues uno cree que las cosas son obvias, pero de pronto sí hay que recordarlas. Si aplicamos un producto para la higiene de los pies que inicialmente es húmedo, generalmente esos productos son de base pues como de alcoholes que se evaporan rápidamente, pero hay gente pues que no tiene digamos como el tiempo para esperar eso. Hay que esperar a que se seque el producto, a que se evapore bien como esos alcoholes antes de aplicarnos, pues antes de ponernos, perdón, las medias o los zapatos. O sea, eso es lógico, pero de pronto sí hay que recordarlo. De pronto a veces como que no es tan, hay que recordarle lo que uno para otras personas puede ser un poquito obvio. Entonces, secar bien los pies, secar entre los deditos, las personas con condiciones de deditos muy juntos, como secador entre los deditos, de pronto aplicar, si utilizamos el talco, solamente utilizarlo pues como en la zona de los dedos, de pronto tal vez un poco en la planta, si es una zona que suda mucho en esa persona. Si esa persona ya suda demasiado, hay productos antisudorales específicos para manos y pies que también podemos utilizar para evitar ese exceso de sudoración en esas zonas. Entonces ya luego ponernos las medias o el calzado que utilicemos. En la noche retirar pues como el calzado, las medias, el calzado dejarlo en un lugar bien aireado, ojalá pues como con luz natural, si no es posible echarles de pronto una solución de hipoclorito, dejarlos pues como que se evapore esa solución o ese hipoclorito puro para que se pueda, digamos, mantener limpio como esa zona de interior del zapato para evitar el crecimiento de hongos ambientales. Y en cuanto al pie, hacer pues como la limpieza suave, pues una limpieza, digamos, por encimita, una limpieza sencilla, pues como esos productos y ese sudor del día, y lubricarnos muy bien la zona pues como de la planta, del talón, incluso también el dorso del pie puede ser necesario lubricar, ¿sí? Entonces es como la recomendación en cuanto a la higiene, también evitar como compartir herramientas de pedicure o de manicure entre diferentes personas, así sean de la misma familia, y compartir o no usar la misma herramienta para uñas que se vean enfermas a uñas que no se vean enfermas, ¿sí? Tratar siempre de consultar con el médico, ojalá con un especialista en dermatología, para que lo podemos tratar a tiempo esas infecciones, evitar que nos lleguen a casos pues donde la uña está muy gruesa, muy difícil de tratar, donde de pronto la única solución definitivamente sea retirarla y aún así administrar el tratamiento, ya sea tomado o para aplicar. Y bueno, no sé qué más me queda faltando. Bueno, no, también es importante entonces que las personas tengan en cuenta consultar a tiempo el implemento o el uso de cositas caseras desde la casa, que no es tan recomendable, que es mejor que vayan, consulten y miren cómo va
¿Realmente qué tratamiento necesita? Bueno, entonces remedios caseros, pues como de cosas de la cocina, evitarlas. Evitarlas, pues que el ajo, el vinagre, incluso se aplican, han llegado a aplicar formoles, obviamente quema la piel. Entonces, las cositas que son como caseras o de la cocina, evitarlas. Medicamentos de venta libre se pueden utilizar, pero saberlos que hay que utilizarlos por lo menos durante 3 meses. O sea, una cremita, sea la marca que sea, la utilizamos por unos meses, probablemente no haya ningún cambio en las uñas. Por lo menos durante 3 meses y manteniendo la uña siempre delgadita y cortica para que penetre el medicamento. Si bien es cierto que hay algunas formulaciones especiales para las uñas, para que penetren el grosor de la uña, si es una uña demasiado gruesa, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, una uña delgadita y cortica siempre va a ser lo mejor, independientemente del medicamento que utilicemos, y por lo menos durante 3 meses. Por lo menos durante 3 meses, porque ya sabemos que la uña se tiene que ver sana de raíz a punta, y una uña para que crezca de raíz a punta completa se demora 12 meses. Entonces, medicamentos de venta libre sí se pueden utilizar, pero hay que utilizarlos por un buen tiempo, de 3 meses hasta 6 meses, ¿cierto? Y si definitivamente durante ese transcurso de tiempo vemos que la uña no ha tenido cambios o sigue mal o sigue dolor, o sea, se ha regado como a otras uñas, ahí sí consultar de inmediato con dermatología. Lía, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por contarnos sobre cómo identificar los hongos, cómo tratarlos y también la importancia de nosotros cuidarnos, revisar nuestro cuerpo y estar pendientes de cómo atender estos casos de molestias en nuestros pies, en las uñas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y a los televidentes los invitamos para que no se pierdan un próximo programa de Signos Vitales. Vamos a estar hablando de acné, así que los invitamos para que estén muy pendientes.